Gracias por estar con nosotros nuevamente. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un grato placer compartir con ustedes a través de este medio, a través de este canal, esperando que usted sea bendecido con lo que hacemos aquí. De verdad que me siento contento, me siento agradecido de Dios por permitirnos estar una vez más con ustedes. Así que si todavía usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. Si quiere compartir el contenido que tendremos, hágalo, porque yo sé que será de bendición para otras personas. Dele a la campanita para que le lleguen siempre las notificaciones. Así que vamos a comentarlo. Siempre tratamos de responder los comentarios, ustedes lo saben. Y muchas veces, pues los comentarios que no respondemos aquí, los respondemos en el interactivo con el pastor Almanzar, que se transmite los lunes a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Allí, pues los comentarios que no podemos terminar de responder, pues lo llevamos allí a temas y podemos también compartir de manera, pues, en vivo, de manera personal con cada quien. Tenemos un tema que yo sé que será de bendición para su vida y es un tema que es importante que se trate y es la necesidad de invertir en el reino. Y yo sé que muchas veces cuando nosotros se nos habla de invertir, la mente se nos va a la parte financiera, a la parte de educación financiera, a la parte económica. Sin embargo, la Biblia dice que no hagamos riquezas donde el orín corrompe, donde el ladrón hurta, sino que hagamos riqueza en los cielos, riqueza que permanece para siempre. Hay gente que trabaja, dice la Biblia, por el pan que perece, pero que debemos trabajar por el pan que a vida eterna permanece. Por eso cuando la Biblia habla de las necesidades, siempre habla de que las necesidades están cubiertas en Dios. Y por eso el reino de los cielos no es comida ni bebida. Por eso la Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hoy en día se predica mucho sobre temas financieros, sobre temas de prosperidad y de condiciones económicas que debe tener el creyente. Sin embargo, no es una maldición, no es un pecado no tener ciertas condiciones económicas, porque esa no es razón bíblica para decir que alguien está mal o que no está correctamente delante de Dios. Sin embargo, no es tampoco un ataque a la prosperidad lo que estamos diciendo para que no se malinterprete, porque la prosperidad también es para los hijos de Dios y bíblicamente existieron muchos hombres de Dios que tuvieron abundancia económica y una buena situación financiera y hoy también lo tenemos. Pero ¿estamos invirtiendo en el reino? ¿O la inversión de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra fuerza, incluso de nuestro dinero solamente es para las cosas del mundo, para las cosas que nos entretienen o que nos envanecen o que el mundo nos ofrece y consumimos constantemente de una manera impulsiva? ¿Estamos viviendo una vida solamente para satisfacer nuestras necesidades? Cuando nosotros hablamos de invertir en el reino, estamos hablando de que nuestra vida tiene que pertenecerle a Dios, de que tenemos que conocer lo que es un orden de prioridades, que Dios tiene el primer lugar y debe de tenerlo, porque cuando no es así, estamos desafiando y desobedeciendo incluso el primer mandamiento, que es tener a Dios como primero en nuestra vida, por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué estamos viendo hoy en día? La gente muy afanado, la gente muy preocupado y muy ocupado con muchísimas cosas. Nos damos cuenta que las personas no tienen tiempo ni siquiera para congregarse. Algunos tienen que tener 2 y varios trabajos al mismo tiempo. Y sabemos de las necesidades, sabemos de las situaciones que el hombre vive. Pero no puede ser una preocupación para el creyente las provisiones económicas y materiales cuando éstas nos quitan el tiempo para Dios. Invertir en el reino no solamente es invertir o aportar una ofrenda o un diezmo. El tiempo es más valioso que eso. Hay varias cosas que son más valiosas que el dinero y la gente lo desconoce. El tiempo es más valioso que el dinero, incluso el tiempo es que produce dinero. Las ideas son más valiosas que el dinero, incluso una buena idea es más productiva que mucha riqueza. Hay personas que con mucho dinero, con buena posición económica han quebrado, han desaparecido, han perdido esa condición, pero una idea puede volver a restaurar cualquier tipo de negocio o abrir uno nuevo desde cero. Pero las relaciones también son más valiosas que el dinero. Hay cosas que con dinero no se pueden solucionar y con una buena relación humana, con una persona que puede tener la posibilidad de resolver un problema, a alguien lo podemos hacer. Entonces hay una serie de cosas
que son mucho más valiosas que el dinero y muchas veces nosotros no le damos la importancia. ¿Cuántas personas perdiendo el tiempo? ¿Cuántas personas matando el tiempo? ¿Cuántas personas que no consideran que el tiempo no se puede ahorrar? Que el tiempo se invierte, porque el tiempo solamente se va a gastar, porque en un viaje usted no puede detenerse. Y en eso estamos. En ese viaje Dios nos ha permitido a nosotros poder invertir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra fuerza a lo que es la obra de Dios, a servirle a nuestro Dios. Por eso es que dice el libro de Romanos que nosotros somos un sacrificio vivo y tenemos que presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, que es el culto racional. ¿Y qué es un sacrificio vivo? Que yo invierto mi vida en servirle a Dios. Por esto yo insisto siempre que todo el que se acercaba a Jesús, lo primero que Jesús le decía: si usted quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga y sígame. ¿Qué significa esto? Que el que no esté en la capacidad de dejar todo para servirle a Dios no es digno de la salvación. Jesús lo dice: todo el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Eso dice el Señor. Porque hay personas que están en el Evangelio, han confesado a Cristo, se llaman ser cristianos y todavía están pensando en lo que dejaron, anhelando volver atrás, o otros que han vuelto atrás, y otros que estando en el Evangelio no le dan la importancia que requiere, no están invirtiendo en el reino. Es necesario que usted invierta en el reino. Por ahí se enseña mucho sobre el sembrar, y es un principio bíblico. Lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Y el que invierte escasamente va a reproducir. Eso es así. El que siembra escasamente va a producir escasamente. Si usted sembró 2 semillas, no piense que van a nacer 10 árboles. Van a nacer 2, si no hay ningún tipo de problema. Pero si usted sembró 100, va a tener 100 árboles. Y si 2 árboles le dan 200 frutos, 100 le van a dar 1000 frutos. 10 le van a dar 1000 frutos. Entonces, hay una diferencia. Entonces, la Biblia nos llama a nosotros a invertir en la obra de Dios, a estar dispuestos a reproducir y a multiplicar las bendiciones de Dios. Nosotros somos un ente de multiplicación y eso es lo que ha hecho crecer el Evangelio, lo que ha permitido que la iglesia permanezca y esté todavía hoy en este siglo XXI, año 2024, y que esté la iglesia en el auge en el que se encuentra, llegando a muchos lugares que antes era imposible y creciendo en gran manera la fe en muchas personas. Y estos medios de comunicación que nos permiten llegar a todas partes del mundo, pues tiene que ver con que personas se han dispuesto a invertir en el reino de Dios, a invertir su inteligencia, a invertir su conocimiento, a invertir su dinero, a invertir su tiempo, a invertir sus dones y capacidades, sus talentos. Entonces, cada vez que nos maravillamos con cosas grandes que vemos que Dios está haciendo en muchos lugares, en muchos ministerios, sepa que ahí hay hombres y mujeres de Dios que se han dedicado a invertir en el reino, que han entendido que el reino de los cielos no es comida ni bebida, que han entendido que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, que han entendido que no se puede almacenar riqueza en la tierra, que al final de cuentas no la vamos a utilizar, que eso es un sistema capitalista, un sistema egoísta que el mundo a nivel político y social ha enseñado, pero que no es un principio bíblico. El principio bíblico enseña a ahorrar, pero también el principio bíblico dice que es más bienaventurado dar que recibir, que cuando damos así recibimos y que cuando damos bendecimos. Entonces yo soy un ente de bendición cuando puedo dar. Yo soy un ente de bendición cuando puedo multiplicar. Entonces, lo que Dios establece es una generosidad en el creyente. Por eso el cristiano cuando ofrenda lo hace de corazón. Por eso el cristiano cuando diezma tiene que hacerlo de corazón, no a regañadientes. Porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Porque sabe el que invierte en el reino que Dios tiene recompensa para esas personas. ¿Qué dice la Biblia? El que le da al pobre, a Dios le presta. El que le da al necesitado está haciendo una inversión, porque está invirtiendo en el reino. Y dice la Biblia, bienaventurado el que es rico para con Dios. ¿Y cómo se hace alguien rico para con Dios? No estamos hablando de oro ni plata. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro,
de la plata, de la tierra, de su plenitud, del mundo y los que en él habitan. O sea, para que usted lo pueda entender más fácilmente, Dios es el dueño de todo. Y como Dios es el dueño de todo, usted como hijo de Dios tiene acceso a las riquezas del reino. Por eso la Biblia dice que Dios nos bendice con todas las riquezas espirituales y que las riquezas que Dios nos da no añaden tristeza con ellas. Las bendiciones que Dios nos da no añaden tristeza. ¿Y por qué no añaden tristeza? Porque no son malavidas, porque no son por corrupción, porque no son riquezas injustas, no son riquezas humanas. El hombre busca enriquecerse, el hombre busca tener posesiones. Y dice en el libro de Isaías, ay de aquel que añade casa a casa, vivirá solo en la tierra y no deja que nadie pues tenga la posibilidad de habitar. Personas que acumulan. Y podemos ver el pasaje de aquel rico que había aumentado su riqueza y se sentó, yo digo que en una mecedora, yo parafraseando quizás, porque no lo dice el texto, dice que se sentó y dijo, voy a agrandar mis graneros porque tengo mucha riqueza para muchos años, y agrandó sus almacenes para guardar sus recursos. Y se sentía ya que estaba ya realizado y hablaba con su alma, alma mía, muchos bienes tiene para muchos años, egocéntrico. Siéntate, come, bebe, regocíjate. Y dice que el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, te vas a morir. Y lo que ha provisto, ¿de quién será? ¿De quién será todo eso que has acumulado? ¿De quién serán esos grandes almacenes? Todas esas provisiones para muchos años que tenía, no te las vas a comer. Entonces, Dios nos enseña que hay un principio en el reino. Se llama de inversión espiritual. Invierte en el reino. Porque tú no sabes qué va a suceder con lo que tú dejas aquí en la tierra. Ese rico después que murió no sabe si los hijos lo van a disfrutar o si lo van a vender o si se van a matar por esa herencia, como pasa hoy en día. En una ocasión Jesús se encontró con un joven rico por demás. Y dice la Biblia que aquella persona le preguntó qué tenía que hacer para entrar al reino, para ser salvo. Jesús le dice, fácil, cumple los mandamientos. Ah, no, yo he cumplido los mandamientos, yo estoy parafraseando. Desde pequeño, perfecto. Pues entonces vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que el hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Entonces no tenía a Dios en primer lugar. Lo primero eran las riquezas para él. No podía desprenderse de esa riqueza porque él no sabía lo que era invertir en el reino. ¿Qué le dice el Señor a sus apóstoles? Para que usted entienda lo que quiero decir. Porque hay gente que tiene riqueza y va a decir, pero ¿cómo que yo deje mi riqueza? No, con esto yo voy a servir a Dios. Y muchas veces no es así. Otros sí lo hacen. Pero en una ocasión los apóstoles le dicen, Señor, ¿y qué vamos a recibir nosotros? Que hemos dejado todo para seguirte. Y escucha las palabras del gran maestro. Todo el que deja padre, madre, hijos por mí, recibirá 100 veces más aquí y además la vida eterna. ¿Usted sabe cómo le llamamos a eso aquí en República Dominicana? De ñapa. O sea, algo extra. 100 veces más lo que dejes y además la vida eterna. Entender eso le cuesta a mucha gente por incredulidad, por falta de fe. Pero cuando usted tiene su confianza en Dios, usted sabe que a usted no le hace falta nada. Invertir en el reino es igual que cuando usted invierte en cualquier negocio. Usted siente que hay riesgo. Cuando se hace una inversión en un negocio, la gente hace un estudio de mercado para ver los riesgos y saber si hay factibilidad y si ese capital se va a asegurar de alguna manera y cuál sería el retorno financiero y el reembolso de esa inversión, en qué tiempo, cuál sería la rentabilidad. ¿Usted sabe cuál es la rentabilidad de invertir en el reino de Dios? Que usted tiene asegurada vida para siempre. Aquí la gente en la tierra tiene seguros médicos, en la sociedad, en los países, para que lo atiendan en el hospital con un seguro, con una tarjeta, en el momento que lo lleven enfermo. Y la gente tiene seguro para su vehículo cuando tiene un accidente. Pero aquí nadie tiene seguro para poder vivir después de la muerte. Hay gente que paga seguro de vida
Y los bancos cuando le hacen préstamos lo hacen firmar un seguro de vida para asegurar su dinero. Pero es un seguro para pagar un dinero por el muerto, no para que el muerto tenga vida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la salvación es de un precio tan alto que nadie lo podía pagar y que alguien lo pagó por nosotros, se llama Jesucristo. Usted no tiene con qué pagarle al Señor lo que ha hecho. Invierta en el reino con los ojos cerrados. Invierta en el reino y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Usted va a ver la bendición de Dios en su vida. Invierta lo que usted pueda. No tiene que ser dinero. Acordémonos de lo que decía el Señor Jesús. Viendo lo que daban ofrenda. Alguien dio un rico muchísimo, pero una viuda llevó 2 moneditas que tenía. Y el Señor le dice, esa dio más que lo demás. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Cuando usted invierte en el reino, usted no está pensando si es lo único que tiene para comer. Usted sabe que hay un Dios que bendice, que prospera. Como decía Salomón, nada tenemos. De lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. Nadie le da a Dios de su propia perculio, de su propio patrimonio, sino de lo recibido de Dios, de eso damos. Si yo puedo darle una palabra, una bendición, es porque el Espíritu de Dios me la dio. No es porque Víctor es inteligente o muy sabio. Es que el Espíritu de Dios tiene que llenarme para yo poder ser fuente de bendición. Por eso la Biblia dice que ha puesto un tesoro en vasos de barro. Un tesoro es una riqueza. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si usted quiere saber lo que es un principio de invertir en el reino, acuérdese de la parábola de los talentos. Hubo una persona que le dieron 1 y lo enterró. Los demás lo multiplicaron y fueron bendecidos. La gente no entiende a veces lo que esto significa. La Biblia habla más de dinero que de oración. Habla más de la finanza, porque es un tema importante y la gente a veces no lo entiende. Al que le dieron un talento, le dieron una riqueza. ¿Sabe por qué? Un talento eran 38 kilogramos de oro o de plata. O sea, era como diríamos nosotros, una gran piedra, un peñón de oro o plata. Una gran roca. Era una riqueza. No fue que le dieron poco. Era que él no sabía invertir. Tenía miedo, tenía temor. El que invierte en el reino, y no es solamente dinero, vuelvo y repito, siempre va a ser bendecido. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El que no invierte nunca reproduce. El que no invierte siempre vive en miseria. El que no invierte, y eso es un principio financiero, es un principio familiar, es un principio religioso, es un principio espiritual. Si usted no invierte, usted no puede buscar una multiplicación, no puede buscar una reproducción, y mucho menos un avance y una prosperidad. Para usted tener la prosperidad, tiene que invertir en todo el sentido de la palabra. El que le enseña a usted que no trabaje y que va a recibir, lo está engañando. Para producir hay que trabajar primero. El obrero cobra luego que trabaja. Invierta en el reino. Dejemos de invertir el tiempo en cosas que no aprovechan, el dinero en cosas que no es pan. Vamos a entender lo que es importante, a establecer prioridades. Primero Dios, mi familia y lo demás, la iglesia y la gente, la sociedad, el trabajo y todo lo demás. Pero hay un orden de prioridades. Invierta en su vida espiritual. Invierta donde el ladrón no roba y el orín no corrompe. Sea rico para con Dios y no aquí en la tierra para luego ser pobre en el día del juicio. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir con nosotros en este momento. Te invito a que sea parte de nuestro próximo seminario día 10 de febrero, sábado 5 de la tarde, 2 horas de 5 a 7, durante 4 sábados, 8 horas intensas de conocimiento y profundidades bíblicas. Conociendo la mente de Dios. Próximo seminario, así que lo invitamos a que participe, será vía Zoom y puede comunicarse con nosotros y a través de esa comunicación tener todos los detalles del mismo. Para mí un gran placer compartir con ustedes, espero que pueda apartar su cupo y participar de este seminario. Estos seminarios que estamos impartiendo están siendo de gran bendición para las personas que participan. Así que el cupo es limitado, asegure su espacio. Bendiciones, comparte este contenido, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Nos reencontraremos en una próxima entrega, si Dios quiere, si estamos vivos, si el Señor lo permite.